se le escucha. Buenos días, sí, doctor. Sí, Buenos días, se doctor. escucha. Día, doctor. Buenos días. Bueno, pues ya ahorita vamos a comenzar. Bueno, entonces, muy buenos días. Sean muy bienvenidos a su primera clase de Anatomía Humana 2 o también llamada Neuroanatomía. Mi nombre es el doctor Fidel Ángel Montalvo, soy docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Este es mi correo electrónico, ¿verdad? El cual pueden escribirme para cualquier duda, ya sea de la clase o cualquier duda de la asignatura, ¿verdad? En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando del tema número 1, que es la conformación externa de médula espinal y tallo encefálico, ¿verdad? Posterior a la clase, les voy a abrir un foro donde ahí me van a tener que subir las tareas que yo les voy a ir dejando, ¿verdad? Las tareas son para el día de ahora, van a tener hasta las 12 de la noche. Y el video también de la clase grabada se les voy a subir cuando esté ya editado y esté listo, para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, esta clase va a tener 9 objetivos, los cuales son, ¿verdad? Objetivo número 1. Vamos a precisar la localización, el tamaño, la forma y las características de la superficie dorsal y ventral de la médula espinal. Como segundo objetivo, vamos a localizar las raíces de los nervios espinales, el ganglio espinal, la disposición de emergencia de los nervios a lo largo del canal vertebral, definiendo también cola de caballo y filum terminal. 3. Vamos a enumerar y definir los segmentos medulares y su relación posicional con respecto a los segmentos vertebrales. 4. Vamos a determinar la disposición de las cubiertas meníngeas, ubicando el contenido de los espacios epidural, subdural y subaracnoideo. 5. Vamos a precisar el sitio de punción lumbar, así como también los espacios que se atraviesan. 6. Vamos a definir tallo encefálico, indicando su posición en el cráneo. 7. Vamos a establecer las características de la superficie ventral y dorsal de médula oblonga, puente y mesencéfalo. 8. Vamos a ubicar la emergencia de los nervios craneales. Y 9. Vamos a enumerar los constituyentes del techo y del piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Bueno, entonces, para comenzar a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar un poco de embriología. El primer indicio del futuro sistema nervioso lo va a determinar esta estructura en azul que estoy señalando, que se denomina neuroectodermo. ¿Ok? Esta estructura que estoy señalando se refiere a la parte dorsal del embrión. Es como que estemos observando esta parte que estoy señalando con el cursor, ¿verdad? Este es el embrión posterior a la fecundación. Entonces, esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Entonces, en esta imagen estamos observando la parte dorsal del embrión, ¿ok? El sistema nervioso empieza a desarrollarse a partir del 18º día. A ver, Keila Cruz, diga. Disculpe, doctor, que le interrumpa, pero no sé si va a grabar la clase, es que no aparece que lo está grabando. Fíjese que a mí me sale que sí la estoy grabando. Sí lo está grabando. Quizás Sí, entonces está es un grabando. error de mi Sí la está computadora. grabando, doctor. Sí, entonces disculpe, quizás es un error de mi computadora. Va, está bien. Va. Bueno, ¿dónde iba? Bueno, sigamos. Entonces, en el día 18 o 18º día, ¿verdad? Que es cuando el neuroectodermos empieza a desarrollarse, vamos a observar que
en su extremo superior se va a estar originando por la placa neural y el extremo inferior está conformado por la eminencia caudal. La placa neural da origen al encéfalo y a los segmentos medulares superiores y la eminencia caudal da origen a los segmentos medulares inferiores. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un corte medio sagital a nivel de la placa neural, que es este que estoy señalando, nos vamos a poder observar las capas en la figura del lado derecho. Es así como vamos a observar las diversas capas del lado dorsal a ventral o de posterior a anterior, donde vamos a tener al neuroectodermo. También vamos a tener a las 3 capas embrionarias, ¿verdad? Que son de dorsal a ventral, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por lo tanto, ustedes me van a hacer un cuadro donde me van a buscar qué estructuras se derivan de cada una de las placas embrionarias primarias, ¿verdad? Van a poner ectodermo, mesodermo, endodermo y me van a poner músculo esquelético, tejido nervioso, ¿verdad? Páncreas, estómago, así me lo van a poner. Vamos a observar también en el centro esta estructura en forma de avellana que se denomina notocorda. La notocorda es muy importante porque esta es la que va a inducir la formación del sistema nervioso en el 18º día y lo va a hacer alando el neuroectodermo. Para el día 19, cuando ya la notocorda ha alado al neuroectodermo, se ha formado un surco neural, el cual está limitado lateralmente por pliegues, los cuales vamos a denominar pliegues neurales. También vamos a observar que inferior a los pliegues neurales, dibujada en color turquesa, vamos a encontrar células llamadas células de la cresta neural, las cuales posterior, ¿verdad? Estas células pasan a ser a una posición dorsal para luego dividirse y tomar una posición dorsolateral. Vamos a observar que para el día 20, posterior a la fecundación, los pliegues neurales ya han empezado a fusionarse, formando entonces esta estructura que estamos observando acá, que se le denomina tubo neural. Recordando que el tubo neural es el precursor del encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que para el día 22º, cuando ya se ha empezado la fusión de los pliegues neurales en la línea media, en una dirección céfalo-caudal, vamos a observar que para el día 22 se han formado 2 aberturas en la parte dorsal del embrión. A esta abertura superior le vamos a denominar neuroporo rostral y a la abertura inferior le vamos a denominar neuroporo caudal. La importancia del cierre de estos neuroporos es porque el neuroporo rostral va a desarrollar el encéfalo y los segmentos cervicales y torácicos, y el neuroporo caudal va a desarrollar el segmento lumbar superior. La parte más caudal de la médula espinal, es decir, el segmento lumbar inferior, sacro y coccigio, se van a desarrollar por un proceso que se va a denominar como neurulación secundaria. Esto que acabo de explicar se le llama neurulación primaria. Entonces ustedes en el foro me van a poner en qué consiste la neurulación secundaria, ¿verdad? ¿Qué sucede si este neuroporo no se cierra adecuadamente? ¿Verdad? Se van a desarrollar malformaciones congénitas. Aproximadamente el neuroporo rostral se cierra para el 25º día y el neuroporo caudal para el 27º día posterior a la fecundación. Si el neuroporo rostral falla en fusionarse, se va a desarrollar una enfermedad congénita llamada anencefalia,
la cual usted también me la va a definir en el foro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay un fallo en el cierre o fusión del neuroporo caudal? Se va a desarrollar una enfermedad congénita denominada espina bífida oculta. Entonces, recapitulando, recuerden la tarea, ¿verdad? ¿Qué deriva del ectodermo, del mesodermo, del endodermo? ¿En qué estructura se diferencia la notocorda en el adulto? ¿A qué estructuras neuronales y no neuronales da origen las células de la cresta neural? Defina anencefalia. Defina espina bífida oculta, ¿verdad? Ahí me lo van a poner en el foro. Y neurulación secundaria. ¿Qué consiste en neurulación secundaria? ¿Preguntas sobre este proceso de neurulación primaria? No. Vale. Igual siempre se les va a subir la clase, el video, para que lo miren las veces que sea. Yo sí tenía una pregunta, pero como en general, que no sé si sabía si usted podría subir las presentaciones antes de la clase, porque es que yo anoto directo en las presentaciones. Vale. Entonces, Está bien, sí, tiene razón. Entonces vamos a subirla antes de la clase, ¿verdad? Doctor, no tenemos libro base. ¿Cómo? No tenemos un libro con el Sí, en su manual ahí dice está el libro, pero el que yo les recomiendo es el libro de Barr, ¿verdad? El libro de Barr se entiende muy bien, es un libro pues prácticamente corto y está muy bien explicado, ¿verdad? Por lo menos para esta semana, ¿verdad? Me tienen que leer los primeros 3 capítulos del libro correspondiente al desarrollo, sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? Y solo son 3 hojas por capítulo, así que esto lo leen en una tarde. Bueno, continuemos. Vale, entonces las tareas, ¿verdad? Vamos a ver, dice la 10ª edición, ¿verdad? 10ª edición del libro de Barr. ¿Podría mostrarlo de nuevo, por favor? Ahí está. Gracias. Bueno, entonces siguiendo, ¿verdad? Todo este proceso de neurulación primaria y secundaria se realiza al final de la 3ª semana. Para la 4ª semana, se podría decir de nuevo, lo que haremos en el... Vaya, pongan atención porque no me puedo estar viendo cada ratito el chat, ¿verdad? Entonces en el foro ustedes me van a poner las tareas que yo les vaya poniendo, que yo les vaya diciendo. Yo no se las voy a escribir, ustedes tienen que estar pendientes de lo que yo vaya diciendo, porque además de que eso se lo vayan a preguntar en la visita cuando sean internos y residentes, también puede que se les pregunte en el examen, ¿verdad? Entonces, primero, buscarme en qué se diferencian las placas embrionarias, las primeras placas embrionarias. Eso, muy bien. Al final de la clase hagan sus preguntas, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a pasar de la primera diapa, ¿verdad? Entonces, recordando, buscarme de qué se deriva del ectodermo, mesodermo, endodermo. En el adulto, ¿qué estructura llega a formar la notocorda? ¿Qué células, qué estructuras neuronales y no neuronales se diferencia las células de la cresta neural? ¿En qué consiste anencefalia? ¿En qué consiste espina bífida oculta? ¿Y en qué consiste neurulación secundaria? Vaya, sigamos. Esto para el final de la 3ª semana. Para el final de la 4ª semana se han formado en el tubo neural 3 vesículas primarias, las cuales están coloreadas en estos colores. En rojo tenemos el cerebro anterior o prosencéfalo, en azul el cerebro medio o mesencéfalo y en verde el cerebro inferior o rombencéfalo. ¿Ok? Durante la 5ª semana se forman 2 eminencias secundarias en el prosencéfalo y en el rombencéfalo. De esta manera se van a ampliar a 5 vesículas, pero en esta ocasión se van a denominar vesículas secundarias. Del prosencéfalo
se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo para la quinta semana. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo hasta que nos morimos. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. En el adulto, estas 5 vesículas secundarias se van a diferenciar en estructuras y en cavidades, ¿ok? Por ejemplo, el telencéfalo va a llegar a formar lo que conocemos como los hemisferios cerebrales, que es esto de acá, y va a contener al ventrículo lateral. El diencéfalo va a dar forma a el tálamo y el hipotálamo y va a contener al tercer ventrículo. El mesencéfalo en el adulto sigue siendo mesencéfalo, pero va a contener al acueducto cerebral o también denominado acueducto de Silvio. El metencéfalo se va a diferenciar en puente y cerebelo, y este va a estar conteniendo la parte superior del cuarto ventrículo. Y por último, el mielencéfalo se va a diferenciar en médula oblonga, y esta va a contener la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, final de tercera semana, final de cuarta semana, final de quinta semana. La médula espinal, ¿verdad? Que es esto que estamos observando en azul, está contenida en el conducto vertebral de la médula del conducto vertebral de la columna vertebral, que es esto que estamos observando en blanco, ¿verdad? Y esta va a ocupar toda la longitud del conducto vertebral hasta el tercer mes de vida fetal. A partir del quinto mes, la velocidad de elongación del conducto vertebral va a superar la de la médula espinal. Por ende, como consecuencia, al nacimiento, la médula va a terminar a la altura de la tercera vértebra lumbar, y en el adulto va a terminar aproximadamente a nivel del disco intervertebral L1 y L2. ¿Ok? ¿Por qué es importante la embriología del sistema nervioso? Porque si existe una anomalía, no hay una adecuada fusión, se va a desencadenar una malformación congénita. Así es como normalmente se ve en el ser humano. Miren, esta es así como se va a ver en el ser humano. Piel y una vértebra típica, ¿verdad? Recordando, la vértebra típica está formado por un cuerpo vertebral, un arco vertebral que está unido con el cuerpo vertebral por unos pedículos. ¿Ok? En el arco vertebral vamos a encontrar dos procesos transversos, un proceso espinoso, carías articulares superiores e inferiores y una lámina vertebral. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando existe una malformación? Miren, se van a desarrollar estas tres patologías que son las más comunes, que sería espina bífida oculta, meningocele y meningomielocele. Estas malformaciones se asocian en aquellas personas, ¿verdad? Aquellas mujeres embarazadas con obesidad mórbida y que tienen antecedentes de diabetes mellitus, así como también en aquellas mujeres que no llevaron controles prenatales y que no ingirieron ácido fólico. Por lo tanto, es muy importante que desde ya se acuerden que cuando ustedes estén en la unidad de salud, a toda mujer en edad fértil le tienen que recetar ácido fólico para evitar estas malformaciones congénitas. No se las van a recetar hasta cuando está embarazada, sino que se le receta incluso antes del embarazo. Es decir, que usted le va a preguntar, ¿tiene la intención usted de embarazarse, verdad, o algo? Entonces, para irle recetando ácido fólico y evitar estas malformaciones. ¿Ok? Vamos a describir entonces la espina bífida oculta. Por fallo de la fusión, ¿de qué neuroporo dijimos que se formaba la espina bífida oculta? Del rostral. Falta de ácido fólico. Caudal.
Del caudal. Neuroporo ¿ya? caudal. Acuérdese, neuroporo caudal, espina bífida. ¿Y qué se formaba si había un fallo en el neuroporo rostral? Anencefalia. Anencefalia. Mire, entonces en la espina bífida vamos a ver que la lámina vertebral no se ha fusionado, ¿verdad? Y esta va a ir acompañado en la parte externa de un penacho de piel que sobresale a nivel de la lesión. Así como también vamos a ver el meningocele, que se caracteriza porque hay una falta de fusión de la lámina vertebral. Pero a diferencia de la espina bífida, vamos a observar que existe una herniación de las meninges, recordando que las meninges son las capas que protegen a la médula espinal y al encéfalo, ¿verdad? Entonces, en el meningocele existe una herniación de las meninges, provocando en la piel defectos quísticos. Recordando que un defecto quístico es todo aquel que está lleno de aquella estructura o neoplasia llena de líquido. Y vamos a observar el meningomielocele, que también hay una falta de fusión de la lámina vertebral, pero en esta ocasión hay una herniación, no solo de las meninges, sino también hay una herniación de la médula espinal, específicamente de la caudequina, provocando en la parte de la piel que se haga muy delgada o tumefacta. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Vaya, yo tengo una pregunta, que siento que vamos un poquito rápido, así que, vaya, solo quiero como establecer, esto está pasando en la espalda, ¿verdad? Vaya, o sea, sí. eso es de, ajá. Vaya, entonces esto está pasando en la espalda, esto de aquí estamos viendo, ¿verdad? Yo sé que ahorita lo están viendo rápido, pero acuérdense que ahorita la clase es una guía porque van a ir a leerse el capítulo de desarrollo del sistema nervioso. Entonces ahí se van a acordar todo lo que les estoy diciendo, y fijo el de Zoom. Entonces esta es la espalda. La espalda se empieza a enrollar, ¿verdad? Esto, ¿ok? Forma un surco. El surco está dividido por pliegues, ¿verdad? Está formado por pliegues que se unen y forma un tubo neural. El tubo es el precursor del encéfalo y la médula espinal, ¿ok? Cuando se empieza a unir esto, se forman los neuroporos, rostral y caudal, ¿verdad? Acordémonos que el rostral dijimos que formaba encéfalo y segmentos medulares superiores. Y el caudal, segmentos medulares inferiores, ¿verdad? Cuarta semana se forman 3 vesículas primarias. Quinta semana se forman 5 vesículas secundarias, que luego se diferencian en el adulto. Y aquí pues recordando que la médula espinal tiene una velocidad directamente proporcional de elongación hasta el tercer mes. En el nacimiento se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar y en el adulto en L1 o L2. ¿Bien? Sí, vaya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? No tengan pena en preguntar, ¿verdad? Aquí yo lo puedo repetir las veces que sean. Lo importante es que lo entiendan. Vale. Entonces ahora que ya pasamos de ver esa pequeña parte de embriología y las malformaciones que son básicas, por favor apréndansela porque cuando estén rotando en pediatría, en el hospital se los van a preguntar en la visita, ¿verdad? Y no solamente en frente de sus compañeros, sino que va a estar el R1, R2, R3, el staff, el padre de familia, la madre, el tío, la tía, todo el mundo va a estar ahí, la enfermera, ¿verdad? Entonces usted tiene que saberse todo esto. Vale. Recordando que deriva la médula espinal de la placa neural formando encéfalo y segmentos medulares superiores y la eminencia caudal formando segmentos medulares inferiores. La médula espinal está contenida en el conducto vertebral. Esta se va a extender desde el foramen magno hasta los niveles medulares de L1 o L2 en el adulto.
tiene un peso aproximado de 30 gramos, una longitud en el hombre de 45 centímetros y en las mujeres de 43 centímetros. La médula espinal está siendo formada por dos tipos de sustancia: sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a contener a los cuerpos o somas neuronales y la sustancia blanca va a contener a sus fibras mielínicas o amielínicas, ¿verdad? En esta imagen es para que observemos en azul a la médula espinal y lo amarillo es el conducto vertebral de la columna vertebral. Vamos a observar que la médula espinal en azul, ¿verdad?, está siendo protegida no solamente por las vértebras, sino que también está siendo protegida por ligamentos, por meninges y por la amortiguación que le proporciona el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Vamos a observar, ¿verdad?, que esta se extiende desde el foramen magno hasta qué niveles medulares dijimos en el adulto. L1, L2. L1, L2. Conforme va terminando la médula espinal, conforme va llegando a esos segmentos medulares, la médula espinal se va acortando, ¿ok? Se va acortando y se va a formar una estrechez, que es esta que estoy señalando, y se va a denominar a esta estrechez cono medular, ¿ok? Ahí termina la médula espinal, en el cono medular. Del cono medular va a emerger o a surgir un ligamento pioaracnoideo que se va a extender por el resto del canal vertebral y se va a llegar a insertar en los segmentos sacros inferiores, ¿verdad? A este ligamento pioaracnoideo, que su libro dice que tiene un color azul, se le denomina hilo o filum terminal, ¿ok? Este hilo o filum terminal es el que en el animal evoluciona a la cola, pero en el ser humano solamente viaja por todo el resto del canal vertebral y se inserta en los segmentos sacros inferiores, ¿ok? Toda esta estructura que estamos observando en azul, que es como una bolsa que estoy señalando, donde ya no hay médula espinal, se le va a denominar cisterna lumbar, ¿ok? Y la cisterna lumbar va a finalizar a este nivel donde estoy señalando con el cursor, en el segundo segmento sacro, ¿ok? ¿Qué contiene la cisterna lumbar? Además de contener al filum terminal que acabamos de mencionar, contiene líquido cefalorraquídeo y va a contener estas fibras que estoy señalando, que son fibras lumbosacras. A estas fibras le vamos a denominar cauda equina o cola de caballo por el parecido que tiene con la cola de caballo, ¿verdad? Entonces, preguntas hasta acá, ¿cómo se llama el final? ¿De dónde a dónde se extiende la médula espinal? Del principio del magno hasta L1 y L2. Foramen magno. Foramen magno. Foramen magno, vea. Foramen es orificio, no nada de orificio ni de principio. Foramen. Hasta L1 y L2. Y termine en una estrechez denominada Filum terminal. cono terminal. Y el cono terminal, del cono terminal surge un ligamento denominado Filum terminal. El filum terminal. y en el animal ese filum terminal evoluciona en la Hola. cola, Hola. ¿verdad? Y se inserta el filum terminal en los segmentos sacros inferiores. Luego, el filum terminal y la cauda equina está contenida ¿en qué estructura? En la Cisterna lumbar. cisterna lumbar, ¿verdad? ¿A dónde se inserta la cisterna lumbar?
En el sacro. El segundo segmento sacro. Segundo segmento sacro. Muy bien, ¿verdad? Vale, vamos bien. Vamos a observar también que la médula espinal tiene una naturaleza segmentaria y este está formado por 31 pares de nervios espinales, los cuales más adelante vamos a ver cómo están siendo distribuidos. En esta imagen estamos observando que la médula espinal está siendo suspendida en una vaina, que es esta que estoy señalando. Miren, la vaina dural, ¿ok? Está siendo suspendida en la vaina dural por medio de un ligamento que se le llama ligamento dentado. Este ligamento que estoy señalando. Este ligamento es un ligamento pioaracnoideo, ¿verdad? Que va a sostener la médula espinal. Ok. Vamos a observar también que la médula espinal está formada por la parte de afuera, por la sustancia blanca que habíamos mencionado anteriormente, y en la parte de en medio por esta sustancia gris que tiene forma de la letra H. ¿Qué dijimos que contenía la sustancia blanca? El líquido cefalorraquídeo no era. No, que dijimos que contenía aquí la sustancia blanca de la médula espinal. Mielina. Fibras mielínicas y amielínicas, ¿verdad? Contiene las fibras, la sustancia blanca contiene fibras. ¿Y qué contiene la sustancia gris? Los cuerpos o somas neuronales. Los cuerpos o somas neuronales. Eso hay que aprendérselo, ¿verdad? Porque es pregunta siempre de examen. Vamos a observar entonces esta estructura de color amarillo que es el nervio espinal, ¿verdad? El nervio espinal vamos a ver que está formado por dos raíces. Una raíz posterior y una raíz anterior. Vamos a ver que la raíz posterior del nervio espinal va a contener esta estructura que se le llama ganglio espinal. El ganglio espinal va a contener a una neurona aferente o sensitiva del sistema nervioso periférico. Vea, entonces, pregunta de examen: ¿qué contiene el ganglio espinal? Contiene neurona aferente sensitiva del sistema nervioso periférico, ¿verdad? La raíz posterior es una raíz sensitiva y la raíz anterior es una raíz motora. Luego, la raíz posterior se divide en raicías posteriores que van a llegar a introducirse en las astas grises posteriores. Luego, de las astas grises anteriores, estas raicías van a emerger para luego unirse y formar la raíz anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué conduce la raíz posterior? ¿Son sensitivas o son motoras? Sensitiva. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, está cocinando y se quema la mano, el estímulo doloroso va a viajar por este nervio espinal, pero para entrar a la médula espinal va a entrar por la raíz posterior porque es la sensitiva, ¿ok? Pasando antes por el ganglio espinal. ¿Qué dijimos que contiene el ganglio espinal? Una neurona aferente sensitiva del sistema nervioso periférico. Muy bien. Luego que el estímulo doloroso llega al asta gris, ¿verdad? Va a llegar a la asta gris anterior donde va a hacer su sinapsis, ¿verdad? Para luego salir un estímulo motor por la raíz anterior, que es el que le va a indicar a usted que es el momento de retirar la mano, ¿verdad? Para que no se siga quemando. En esta imagen estamos observando en la parte dorsal o posterior de la médula espinal que esta está formada por surcos que delimitan cordones. Así vamos a tener entonces este surco, el
de la línea media que se le llama surco posteromedial. Lateral al posteromedial tenemos al surco el póstero intermedio. Y lateral al póstero intermedio tenemos al póstero lateral, ¿verdad? Los tres surcos del aspecto dorsal de la médula espinal son el póstero medial, póstero intermedio y póstero lateral. Importante recordar que el póstero lateral ahí llega, ¿verdad?, a introducirse las fibras del tracto córtico, las fibras del tracto posterolateral o del Ishikawa, ¿verdad? Estos surcos van a formar cordones, que son el cordón gris, que es el que está en medio, y el cordón cuneiforme, que es el que está lateral a él. Y estos surcos los vamos a ver mejor acá. Aquí tenemos, miren. Este que tiene forma de H es la sustancia gris. Y lo que está rodeando, la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por cordones que se dividen de la siguiente manera: cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Entre ambos cordones anteriores de la sustancia blanca vamos a encontrar esta fisura que se denomina fisura media anterior. Esta fisura va a contener a una arteria que le va a dar irrigación a la médula espinal. Cuando hablemos de irrigación, estamos diciendo que le está dando su nutriente sanguíneo, ¿verdad? Y es la arteria espinal anterior, ¿verdad? Posterior a la fisura media anterior, vamos a localizar a la comisura blanca anterior, la cual es un sitio de paso para vías ascendentes y descendentes que más adelante van a observar. En la superficie del cordón posterior vamos a ver que está formado por surco que forma tabiques. Así tenemos al surco medio posterior con su tabique, surco intermedio posterior con su tabique y el surco posterolateral, ¿verdad?, que está localizado en el eje de entrada de este tracto que se le llama tracto posterolateral o del Ishikawa, ¿verdad? Entre estos tabiques vamos a encontrar dos fascículos, que son el fascículo gracil en medio y el fascículo cuneatus, el que está lateral. ¿Qué sensibilidad conduce el cordón posterior? El cordón posterior va a conducir 2 puntos: presión, vibración, tacto fino y propiocepción. Repito, el cordón posterior va a conducir presión, vibración, tacto fino y propiocepción. Como tarea, ustedes me van a poner en el foro cómo se define cada uno de estas palabras. ¿Qué se define la presión? ¿Cómo definimos el tacto fino? ¿Qué es la propiocepción? Ahí me van a poner qué es cada uno de ellos en el foro, ¿verdad? El fascículo gracil del cordón posterior conduce la sensibilidad antes mencionada, pero lo hace de los miembros inferiores. ¿Cómo van a recordar que es el miembro inferior? Por la I de gracil. Y el fascículo cuneatus conduce la sensibilidad antes mencionada, pero esta va a ser de los miembros superiores. ¿Cómo lo van a recordar? Por la S, cuneatus superior, y la I inferior. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a tener en esta imagen un corte transversal para que podamos comparar los diversos segmentos medulares. Así tenemos entonces que este es un segmento medular cervical y un segmento torácico. Vamos a observar que el cervical, ¿verdad?, está formado por sustancia blanca en el exterior y la sustancia gris en el interior.
formado por 2 astas posteriores y 2 astas anteriores. Es importante que observemos la diferencia que existe entre las astas anteriores de los niveles cervicales y los niveles torácicos. Miren, son mucho más anchas. ¿Esto por qué es? Porque el asta gris anterior del nivel cervical va a contener 2 columnas nucleares motoras. Una columna nuclear motora lateral, que es esta que estoy señalando acá, y una columna nuclear motora medial, que es esta también que estoy señalando. La columna nuclear motora lateral, ¿verdad? Esta es para la musculatura apendicular. ¿A qué nos referimos con musculatura apendicular? A los apéndices del cuerpo, es decir, los miembros, ¿verdad? Y la columna nuclear motora medial del asta anterior, con esta conduce, ¿verdad?, para la musculatura axial. ¿A qué nos referimos con musculatura axial? Al eje del cuerpo, ¿verdad? Pero miremos aquí en el segmento torácico. Aquí solamente el asta anterior solo tiene una columna nuclear motora medial. Miren, y la que tendría que estar acá no está, porque como el tórax está más que todo, llega a inervar a los órganos del tórax y el abdomen. Más que todo tórax, ¿vea? Torácica. Importante también que ustedes sepan que los segmentos torácicos y lumbares superiores, a diferencia de los otros segmentos, van a contener un asta gris extra, ¿verdad? Los demás tienen un asta gris posterior y un asta gris anterior, pero los segmentos torácicos y lumbares superiores tienen un asta gris posterior, anterior y un asta gris lateral, que es la que estoy señalando. Esta asta gris lateral es importante porque va a contener 2 puntos y pregunta de examen. Va a contener neuronas preganglionares simpáticas del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Contiene neuronas preganglionares simpáticas del sistema nervioso autónomo. ¿A dónde dijimos que se localiza esta asta gris lateral? ¿En qué segmentos? En los segmentos torácicos y lumbares superiores. Lumbares superiores. Vamos a ver. ¿Y el asta gris anterior del nivel cervical contiene columnas nucleares? ¿Para qué tipo de musculatura? Motora. No motora. Ajá, ¿verdad? La lateral dijimos para musculatura. Apendicular. Y la medial, axial, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿verdad? Vamos a observar en esta imagen que la médula espinal está formada por agrandamientos. 2 agrandamientos que podemos observar aquí, miren. Uno está a nivel cervical y otro a nivel lumbar. Estos agrandamientos se les va a denominar intumescencia, ¿verdad? Por lo tanto sería intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. ¿Por qué se forman estas intumescencias? Porque van a contener plexos nerviosos, ¿verdad? La intumescencia cervical contiene el plexo braquial de C4 a T1, ¿verdad? Y este va para los miembros superiores. Y la intumescencia lumbosacra va a contener el plexo lumbosacro, que va desde los niveles L1 a S4, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Podría repetir de C4 a cuál contiene la plexo branquial? Braquial, sin la N, braquial, ¿verdad? De C4 a T1. Intumescencia cervical. Y el otro es la intumescencia lumbosacra, que contiene el plexo lumbosacro de L1 a S4, ¿verdad?
Esta es para miembros superiores y esta es para miembros inferiores. Por eso es que están aumentadas de tamaño. ¿Preguntas? Sigo, ¿verdad? Vale. En este cuadro es un cuadro comparativo de cada uno de los segmentos que ustedes van a repasar y leer, ¿verdad? Comparando con las imágenes que están aquí abajo de cada cuadro que le he hecho, ¿verdad? Va a leer su forma, el volumen, las astas, ¿verdad? De cada uno de los segmentos para que usted lo estudie en su casa. Ahora bien, vamos a pasar a, a la nomenclatura de emergencia de los nervios espinales. Como mencionábamos anteriormente, la médula espinal está formado por ¿cuántos pares de nervios espinales? 31. 31. 31 pares, los cuales se van a dividir de la siguiente manera: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeno. ¿Ok? Vamos a explicar cómo van a emerger cada uno de estos nervios. Perdón. Por ejemplo, el primer nervio cervical, que es este que estoy señalando, C1, que recibe el nombre de nervio suboccipital, este emerge entre el cráneo y la primera vértebra cervical. Desde el segundo nervio cervical hasta el séptimo nervio cervical, los nervios van a emerger sobre su vértebra. Miren, aquí ve. C2, vértebra 2. C3, vértebra 3. C4, vértebra 4. Así hasta llegar a C7, ¿verdad? Van a emerger sobre su vértebra correspondiente. Pero esto va a cambiar cuando llegamos a C8. ¿Por qué? Porque tenemos 8 nervios cervicales, pero solamente vamos a tener 7 vértebras cervicales. Entonces, es a partir de aquí cuando cambia. C8 va a emerger entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica. Y es a partir de aquí donde los nervios ya no emergen sobre su vértebra, sino que emergen bajo ella. Miren. T1, vértebra T1, nervio T1, abajo de su vértebra. Vértebra T2, nervio T2, abajo de su vértebra, ¿verdad? Vale. También es importante reconocer que la médula espinal está siendo protegido por las meninges. ¿Alguien sabrá por casualidad cuáles son las meninges que cubren la médula espinal? Está la dura madre, la pía madre y las aracnoides. Muy bien, ¿verdad? Entonces vamos en orden de atrás hacia adelante. Tenemos la que está en rojo, esta que está adherida a la médula espinal. En rojo se le llama pía madre. La que está en rosado, ¿verdad? Se le va a denominar aracnoides. Y la que está en verde se le denomina dura madre, ¿verdad? También se van a formar espacios gracias a estas meninges. Así vamos a tener que entre la vértebra y la dura madre se va a formar un espacio que se le llama espacio epidural, ¿verdad? Que es este que estoy señalando acá. ¿Bien? Aquí está el cursor, ¿ven? ¿Qué contiene el espacio epidural? Que se localiza entre la dura madre y el cuerpo vertebral. Contiene tejido areolar laxo y plexo venoso vertebral interno. ¿Cuál otro espacio tenemos? Aquel que se forma entre la dura madre y la aracnoides. A este espacio le vamos a denominar espacio subdural. ¿Ok? ¿Qué contiene el espacio subdural? Pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a permitir el deslizamiento entre la dura madre y la aracnoides. Y por último tenemos al espacio que se forma entre la aracnoides y la pía madre.
¿ok? Y este va a contener líquido cefalorraquídeo. Va. Ahora bien, vamos a ver. Mario, ¿Cómo se llama este último espacio? ¿quién me habló? Nicole. Nada. El último espacio se llama subaracnoideo. Vamos a ver, Mario, dígame. Yo tengo una pregunta. Sí. En el espacio subdural, ¿a qué se refiere con la palabra deslizamiento? Deslizamiento quiere decir de que la capa del aracnoides y de la dura madre están pegadas. Para que no exista fricción entre ellas, existe un pequeño líquido que es el líquido cefalorraquídeo que va a permitir que estas puedan deslizarse, ¿verdad? Y no se vayan a inflamar. Esa es la función de ese líquido. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más me preguntó? No. Va, sigamos. Todo esto que hemos hablado es importante porque cuando usted esté, ¿verdad?, de residente o de interno, ¿verdad?, va a tener que realizar un procedimiento que se le va a denominar punción lumbar. Este procedimiento se realiza ya sea para administrar medicamentos, ¿verdad? También se puede ocupar para pruebas diagnósticas y para obtener el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar enfermedades. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de punción lumbar? Con el paciente, usted primero que todo le va a explicar el procedimiento, ¿verdad? Sus pros, sus beneficios y sus contras. Luego que el paciente le ha entendido, le va a tener que firmar el paciente un documento que se llama, permita, doctor, ¿cómo se llama el documento que firman en el? Consentimiento. El consentimiento informado. Posterior a tener el consentimiento informado y que el paciente ya esté claro el procedimiento, ¿verdad? Lo va a acostar en la camilla de cúbito lateral derecho con los muslos flexionados hacia el pecho. Esto va a permitir, ¿verdad?, que los espacios intervertebrales se abran, ¿verdad? Es decir, que lo va a poner en posición fetal. Luego que tenga su paciente posición fetal, usted va a tomar sus líneas de referencia, que son las crestas ilíacas, trazando una línea imaginaria entre ellas. En medio de él, usted va a localizar el interespacio L3 y L4, que es ahí donde usted va a introducir la aguja de punción lumbar. Luego, ¿verdad?, que ya tiene usted su límite, va a ser su limpieza, la cual se denomina asepsia y antisepsia, pone campos quirúrgicos y va a proceder a introducir la aguja. Es importante que se memoricen qué espacios va a atravesar la aguja de punción lumbar, y aquí se los he puesto. Miren, va a atravesar piel, número 2, fascia y grasa subcutánea. 3, ligamento supraespinoso. 4, ligamento interespinoso. 5, ligamento flavum o amarillo. 6, espacio epidural. La aguja se va a detener ahí, salve si es para administrar anestesia. Pero si no es para eso, entonces sigue introduciéndola, atravesando la dura madre, la aracnoides, hasta llegar al espacio subaracnoideo, de donde usted va a recolectar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a pasar al tallo o tronco encefálico. El tronco encefálico es esta estructura que tenemos acá. Es la continuación superior de la médula espinal. Miren, esto que está aquí en gris es la médula espinal. Entonces, lo que se continúa para arriba es el tronco encefálico,
¿verdad? Que tiene forma de tallo. Y este ocupa la fosa posterior del cráneo. El tronco encefálico está formado por 3 divisiones, que son el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Y este tiene 3 funciones principales, que son: actúa como un conducto de vías ascendentes y descendentes, va a contener centros de reflejos como el control de la respiración, el centro cardiovascular y el control de la conciencia, y va a contener también núcleos de los pares craneales, desde el tercero hasta el 12º. Estos centros son importantes porque a todo paciente que llega a la unidad de emergencia con trauma cráneoencefálico tiene que tenerlo por lo menos en observación 24 horas, porque si se ha lesionado el centro de la respiración o el centro cardiovascular, el paciente puede desarrollar arritmias o una depresión respiratoria y se le puede morir, ¿verdad? Vale. Ahora aquí lo vamos a observar, miren, el tallo encefálico. Este sería la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Aquí lo estamos observando desde la parte anterior. Aspecto lateral y aspecto dorsal. Vamos a observar que la médula oblongada tiene una longitud aproximada de 3 centímetros. Y esta en la línea media está formada por una fisura que se le llama fisura media anterior. En el aspecto inferior o caudal de esta fisura media anterior vamos a localizar estas fibras, ¿verdad? Esta decusación que se le llama decusación piramidal. Bien, esta decusación es muy importante porque esta es la que va a permitir que si el paciente tiene una lesión en el lado derecho del cerebro, se va a manifestar en el cuerpo en el lado izquierdo, ¿verdad? Porque aquí se decusa la fibra. Lateral a esta fisura vamos a tener que está formado por 2 estructuras llamadas pirámides. Las pirámides contienen un tracto que le va a permitir a usted movilizarse, que se le llama tracto córtico-espinal, ¿verdad? O también se le llama tracto piramidal. Lateral a las pirámides vamos a ubicar a esta estructura en forma de almendra que se le llama oliva, que va a poseer surcos para limitar los pares craneales. Así tenemos al surco preolivar y al surco posolivar. Y en la parte dorsal de la médula oblongada vamos a observar que esta está formando parte de la fosa romboidea o cuarto ventrículo. Vamos a ver que el vértice de esta fosa romboidea se le va a denominar óvex, ¿verdad? Siguiendo el óvex vamos a ver que está limitado en la parte dorsal por un surco llamado surco medio posterior. Lateral a este surco vamos a encontrar al tubérculo gracil con su núcleo y lateral a este al tubérculo cuneiforme con su núcleo. Con el puente vamos a observar en su cara anterior, ¿verdad?, que entre la unión entre el bulbo raquídeo y el puente, este se le va a llamar un surco bulbo protuberencial, el cual sirve para la emergencia de pares craneales, que ya vamos a ver. En la línea media del puente, en la parte anterior, está formada por un surco que se le llama surco basilar, que va a contener a una arteria que se denomina arteria basilar. Y en el aspecto dorsal vemos que está formado por la parte superior del cuarto ventrículo, así como también está delimitado este cuarto ventrículo por los pedúnculos cerebelosos. Estos que estoy señalando aquí son los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos son estructuras que van a unir a el cerebelo con el tronco o tallo encefálico, ¿verdad? Así tenemos entonces el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior.
Dentro del cuarto ventrículo vamos a distinguir las siguientes estructuras: surco limitante, estría medular, colículo facial, eminencia medial. Y estos triángulos se les va a denominar trígonos. Así tenemos entonces el inferior, trígono del vago, y el que está arriba, trígono del hipogloso. Así como también el área lateral, que es el área vestibular. Ahora nos pasamos al mesencéfalo. Vamos a observar en el aspecto anterior que este está formado, miren, por una fosa interpeduncular, importante para la emergencia de un par craneal, que ya vamos a ver cuál es. Superior a él va a contener a los cuerpos mamilares del hipotálamo. Y en el aspecto dorsal, el mesencéfalo está formado por colículos, colículos superiores y colículos inferiores, que juntos se denomina lámina de los cuerpos cuadrigéminos. ¿Ok? Entonces, tarea. Ustedes me van a buscar qué centros reflejos regula el colículo superior y el colículo inferior. ¿Ok? Y con qué estructuras del tálamo se conecta, ¿verdad? El colículo superior se va a conectar con una estructura del tálamo, que es esta que está aquí. Miren, se los voy a decir ya. Cuerpo geniculado lateral. Entonces ustedes nada más me van a averiguar qué centros reflejos contiene, ¿verdad? El colículo superior, y en qué centro participa el colículo inferior. ¿Ok? Eso ahí lo van a encontrar en el capítulo de tallo de conformación externa de tallo encefálico, que es el capítulo, ya les voy a decir, el capítulo número 6 de su libro de VAR, la página número 81, que esa por lo menos tienen que leer por lo menos para esta semana, capítulo 1, capítulo 5 y capítulo 6, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Aquí les he hecho yo un cuadro, ¿verdad? Con los nervios craneales. Nosotros tenemos nervios craneales y nervios espinales, ¿ok? Los nervios espinales son aquellos que vimos de la médula espinal, los 31. Y los nervios craneales son los que van a emerger, ¿verdad? En el encéfalo y en el tronco encefálico, ¿ok? Y aquí les he puesto usted cómo usted va a desarrollar. Por ejemplo, el tercer par craneal, que es el oculomotor, emerge en el mesencéfalo. Y aquí dice, mire, fosa interpeduncular. Entonces usted se va a venir a la imagen de mesencéfalo y aquí va a buscar a dónde está la fosa interpeduncular. Aquí está, mire. Y aquí va a localizar al nervio oculomotor y lo va a subrayar. Después se va a venir al otro, que es el trigémino, por ejemplo. ¿Dónde está el trigémino? Puente, dice. Entonces usted se viene aquí al puente, ¿verdad? ¿A dónde emerge el puente? En la superficie anterolateral. Entonces aquí se localiza, mire, aquí está trigémino y lo subraya, ¿verdad? También es importante saber que el sistema nervioso está formado por ventrículos, los cuales son dos ventrículos laterales, que son los que estoy señalando, un tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Okay? Esto es importante para aquellos que quieren ser pediatras, ¿verdad? Esto se lo van a preguntar, porque cuando se obstruyen los ventrículos, se llega a acumular líquido cefalorraquídeo. Entonces, en los bebés se desarrolla una patología que se llama hidrocefalia. No sé si ya la han escuchado. Sí. Sí, ¿verdad? Vaya, entonces, rápidamente vamos a explicar el flujo de líquido cefalorraquídeo, porque esto se lo van a preguntar en la visita de pediatría, se lo va a preguntar que por qué cómo es el flujo de este líquido. Entonces,
En los ventrículos laterales, en los ventrículos laterales, que son los que estoy señalando, ¿verdad? Y en el cuarto ventrículo se van a ubicar estas estructuras de color rojo, que se le llaman plexos coroideos, ¿ok? ¿Cuál es la función del plexo coroideo? Es la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Función del plexo coroideo, producción de líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen. Cuando se produce el líquido cefalorraquídeo, pasa del ventrículo lateral al tercer ventrículo por medio de un agujero, que aquí está, miren. Este agujero se le llama agujero interventricular o de Monroe, ¿ok? El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por un acueducto que se le denomina acueducto cerebral o de Silvio. Y el cuarto ventrículo se comunica con el resto de la médula espinal por medio de 3 aberturas, 2 laterales y una medial. Y aquí la pueden leer, miren. La abertura lateral, ¿verdad? Son 2 laterales, la L de Luschka, y la abertura medial, la M de Magendie, ¿ok? Entonces acuérdense, ¿cómo se comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo? ¿Por qué foramen? Por el agujero interventricular. ¿O de? O de Rose. Monroe. Monroe. El tercero con el cuarto, ¿por medio de qué se comunica? Acueducto. Ujú. Cerebral. ¿O de? O de Silvio, Silvio. ¿verdad? Y el cuarto ventrículo tiene las 2 aberturas laterales y una medial, ¿verdad? Luego el líquido cefalorraquídeo fluye, ¿verdad?, por toda la médula espinal y asciende hasta los niveles cerebrales más superiores, específicamente hasta esta zona donde estoy señalando, ¿verdad?, donde vamos a encontrar a estas estructuras en forma de maní, que se llama granulación aracnoidea. ¿Cuál es la función de estas granulaciones aracnoideas? Pregunta de examen. Es la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Dónde se produce? Plexo coroideo. ¿Dónde se reabsorbe? Granulación aracnoidea. Y ya por último, ¿verdad? Nada más vamos a describir el techo, los límites y el piso de la fosa romboidea. La fosa romboidea es la que acabamos de ver. Se le llama así porque tiene forma de rombo. Miren. Esta tiene un techo que se va a observar como tienda de campaña, que está formado por el velo medular superior y el velo medular inferior. El límite lateral está dado por los pedúnculos cerebelosos y el piso está formado por la superficie posterior del puente y la mitad superior de la médula oblongada. ¿Ok? Aquí está la bibliografía. Estos son los libros que estamos ocupando, ¿verdad? Yo recomiendo prácticamente siempre el libro de Barr, que es el que creo yo que se entiende más, pero cualquiera de los tres también pueden ocuparlo, ¿verdad? Preguntas que tengan. Sé que la clase es un poco larga, pero ni modo, ¿verdad? Esto es así. Y las tareas tienen hoy hasta las 12 de la noche para podérmelas poner. Y los capítulos, los 3 capítulos leídos para a más tardar antes de que termine la semana, ¿ok? ¿Preguntas? Solo para corroborar, ¿verdad? Que mencionó que iba a ser el capítulo 1, el 5 y el 6. Sí. Bueno, gracias. Ok, solo son 3 páginas que tiene el capítulo, ¿verdad? Así que rapidito, eso 1 hora lee. Bueno, pues entonces ha sido un gusto para mí. Ya les voy a abrir el foro y cuando la clase esté lista en video y editada se los voy a subir.